Sí, la verdad que llevamos partidos jugando muy bien. Los últimos 4 partidos eran contra rivales muy fuertes que están por arriba de la clasificación. Sabíamos que era muy complicado y al final tantos partidos jugando tan bien y en los últimos minutos hemos tenido muy mala suerte porque nos metían bastantes goles y cara a puerta tampoco estábamos muy bien y al final el trabajo ha dado su fruto y siempre toda delantera quiere jugarlo todo, siempre quiere, si se gana muy bien, pero si mete ella egoístamente, pues bueno, una siempre se crece, ¿no? Y siempre coge esa confianza que a los delanteros tanta falta hace, porque sabes que si fallas una ocasión y fallas otra, domingo tras domingo, quieras o no te vas un poco hacia abajo y esa confianza no crece, ¿no? Sí, la verdad que si comparamos la temporada pasada a esta no tiene nada que ver, o sea, las jugadoras parecemos otras, o sea, se ha trabajado muy bien, tanto el míster como el preparador físico han estado el primer día, porque el grupo que tenemos, la confianza que tenemos cada una es muy buena, luego dentro del vestuario somos muy iguales, hay un compañerismo impresionante, entonces eso se nota, ¿no? Y al final la verdad que no tiene nada que ver, los puntos del año pasado, si estamos hablando del año pasado, este año, ni los mismos goles, ni los mismos puntos, ni la misma confianza, ni el mismo juego, ha sido un cambio de 0 a 10. Sí, no, la verdad que cuando nos preguntan la gente, porque en el fútbol femenino nos conocemos, llevas muchos años jugando y conoces a mucha gente, siempre hablas, pues en este vestuario esto, pues si en el otro. Igual, sinceramente, pues ahí en cada equipo hay 4 o 5 jugadoras que tienen mucho nombre, que tal, y aquí en el Valencia la verdad que somos muy humildes, igual no nos conocen tanto, pero esa piña en los partidos puedes ganar hasta el último clasificado, hasta el primero, y eso dice mucho de nosotras, porque el grupo es buenísimo y las jugadoras que han estado en otros equipos y luego han llegado al Valencia, todas hablan maravillas de este equipo y yo he tenido la suerte de estar en diferentes equipos buenísimos como el que más y llegar aquí al Valencia y bueno, estar en Nacional y subir el equipo de Nacional a la Superliga y las mismas caras, las mismas sonrisas y el ambiente en vestuario es increíble, la verdad que con eso es que no lo cambio por nada. Pues la verdad que el míster que tenemos ahora, el año pasado, pues bueno, viene de la escuela, siempre todos los entrenadores de la escuela pues hablan de nosotras, venía a entrenar, entrenaba a veces con nosotras, entonces ha sido todo muy fácil. Para él ha sido fácil porque ya nos conocía, él nos ha visto cada entrenamiento, cada jugadora lo que necesitaba, lo que no necesitaba, la verdad que yo con el entrenador y si estoy consiguiendo estos objetivos gracias aparte del entrenador, por la confianza que me da y por lo que me conocía de un par de años y la verdad que con él ha sido muy fácil. Vamos a ser sinceros, siempre se ha hablado muchísimo del Levante, hace años pues bueno, el Levante ha sido muy superior a nosotras y ahora estamos a la par, entonces se habla al igual tanto de uno que de otro y para nosotras eso también es un orgullo. Antes a nosotras, pues sí, ya en tema de radio, en tema de periódico, en tema de tele, si tenían que tener 2 hojas ellas, nosotros teníamos un trocito pequeño. Entonces ahora nos repartimos, si es una hoja ellas o una hoja nosotras. Se habla al igual de uno que de otro. Y ahora pues jugamos de tú a tú, ¿sabes? Ya no son los resultados que se decían antes. Sí, claro, nosotros siempre al empezar la temporada siempre pensamos en que el equipo esté otro año en Superliga, cada vez lo ves más cerca y ahora pues hoy en día pues la verdad que es lo que te digo, el grupo en sí y todo suma y ya ves la permanencia muchísimo más clara que otros años, ahora ya ves entrar en la Copa de la Reina que es lo más bonito. Y está entre los 8 primeros y se puede conseguir y yo doy fe que lo vamos a hacer. Hoy por hoy la verdad que, pues bueno, siempre te dice el míster que con calma, y es verdad, hay que ir con calma, que primero hay que conseguir la permanencia, que aún faltarán 5 puntitos, pero que bueno, que falta falta el partido se empieza este domingo ya la segunda vuelta y yo creo que lo vamos a conseguir, pero bueno, primero la permanencia y luego se hablará ya mirando hacia arriba. Pues luchadora. La verdad que bueno,
muy amiga de sus amigos y la verdad que no, vamos, no le falta de nada, ninguna, muy payasita dentro del vestuario y la verdad que confianza en mí misma. Hola, soy Marta Mateos y nada, quería mandar un saludo para nuestro sport.